Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. Hoy hablaremos sobre el que fue uno de los procesos de transformación económicos más importantes de la historia de México, el cual nunca hubiera pasado si no fuera por la Revolución Industrial. Estamos hablando de la industrialización de este país, que debido a factores como guerras civiles e internacionales, así como por la inestabilidad social y política que la nación había estado sufriendo desde que se independizó, no se llevó a cabo a la par con Europa, pues el cambio económico estaba ocurriendo cuando México todavía era una colonia española. En este episodio veremos algunos antecedentes de este periodo en la historia mexicana, los avances más importantes que ocurrieron a finales del siglo XIX y las causas que llevaron a su fin, o al menos a su paro temporal. El mundo, para sustentarse a sí mismo, ha tenido que sacrificar muchas cosas con las que siempre había estado apegado. Entre estas cosas se encuentran ideologías que, aunque les hayan dado beneficios por cierto periodo de tiempo, ya no otorgaban los mismos bienes que antes, ya que fueron explotadas por muchas personas o porque habían aparecido nuevas maneras de ver aquello que hace que funcione la vida. Es obvio que este proceso es muy lento, debido a que no todos están de acuerdo en dejar atrás aquello que les permitió progresar como personas y como pueblo, pero que eventualmente fue algo que tuvieron que aceptar e integrar a su realidad. Esta situación ocurrió a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, con la primera revolución industrial. Este histórico cambio económico forzó a muchos a dejar atrás sus antiguos trabajos en el campo y buscar empleo en la ciudad, logrando que las emergentes fábricas localizadas ahí crecieran a niveles nunca antes vistos. Pero todo esto tuvo que haber sucedido primero con la introducción de algunas ideologías filosóficas, políticas e intelectuales que ofrecieran una nueva perspectiva de ver la estructura económica y social de su país. Dichas políticas fueron la clave para la creación de nuevos objetos que facilitaran la fabricación de alimentos, ropa, hogares, utensilios, etc., que se usaban cada día. Estos inventos a su vez fueron la base de muchas empresas e industrias inglesas. La industrialización avanzó con los años y para mediados del siglo XIX se había apoderado de Inglaterra y apenas estaba haciendo de las suyas en el resto de Europa, Asia y América, siendo Estados Unidos uno de los que entraría a este campo comercial. Pero todavía había regiones en este último continente que aún no estaban industrializadas. Latinoamérica, desafortunadamente, fue uno de estos casos, y México, al formar parte de esta región, sufrió las consecuencias de no haber participado a tiempo en la Revolución Industrial. Desde el siglo XVI, México, así como gran parte del continente americano, estaba en manos de los españoles, quienes habían empezado el proceso de conquista de nuestro país en 1521, el cual resultó en la creación del Virreinato de la Nueva España, colonia que no desaparecería hasta 300 años después. Para cuando Inglaterra empezaba a transformarse de una economía agraria a una industrial, Nueva España estaba muy atrás en este aspecto, pues aún se usaban instrumentos y artefactos rudimentarios para la agricultura, que ya no tenían la misma eficiencia de antes, y muy pocas cosas industriales europeas se usaban en esta parte del continente. Pero en 1810 estalla la independencia de México, que surgió debido a muchas injusticias cometidas por las autoridades virreinales a lo largo de su estancia en el territorio mexicano. Esta guerra tomó fuerza en sus primeros años, pero los españoles pudieron en numerosas ocasiones capturar y matar a algunos de los líderes del ejército insurgente. México se independizaría de España el 27 de septiembre de 1821 y se convertiría en el primer imperio mexicano, liderado por Agustín de Iturbide,
pero este duró poco y para 1824 el país ya era una república federal. Con una economía por los suelos, debido a que no hubo progreso por la independencia, persistió la inestabilidad política y social, y para 1836 México se convertiría en una república centralista. Pero esto no sería todo, pues Texas declararía su independencia del país y estallaría una guerra entre ambos bandos, conflicto que terminó en la secesión de Texas de la nación y la intervención estadounidense en 1846, enfrentamiento que dejó a México con la mitad de su territorio. Era obvio que el país era demasiado inestable y no podía sostenerse por sí solo, por lo que Antonio López de Santa Anna, presidente del país, tuvo que vender la región de la Mesilla a los Estados Unidos en 1854 por $10 millones. Esto enfureció a muchos mexicanos, por lo que estalla la Revolución de Ayutla para derrocarlo. La revuelta resulta un éxito y con el tiempo se introducirían una serie de reformas que limitarían el poder de ciertas organizaciones en el país, como la Iglesia. Como consecuencia ocurre la Guerra de Reforma entre liberales y conservadores, siendo liderada por Benito Juárez y Félix Zuloaga, respectivamente. El conflicto terminó a favor de los liberales, pero al costo de una inmensa deuda externa, algo que causó el desembarco de tropas españolas, inglesas y francesas en octubre de 1861 para exigir el pago de la deuda. Eventualmente, los españoles y británicos se retirarían, pero Francia no, y estableció el Segundo Imperio Mexicano, siendo apoyados por los conservadores. Nuevamente, México se vio envuelto en una nueva guerra, que no terminaría en 1867 con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo y el regreso de Juárez a la presidencia. Juárez se reelige como presidente en 1871, lo cual causó el descontento del general Porfirio Díaz, por lo que proclama el Plan de la Noria en su contra. Pero el presidente Juárez fallece el 18 de julio de ese mismo año y es sucedido por Sebastián Lerdo de Tejada, quien al año siguiente es elegido formalmente al cargo. Pero en 1876 se reelige y Díaz se rebela contra él, logrando finalmente llegar a la presidencia. Con esto comenzó el periodo de la historia mexicana conocido como Porfiriato. Y aunque entre 1880 y 1884 Manuel González estuvo al mando del país, el general Díaz regresó al poder poco después y con ello se daría a cabo una explosión industrial en todo México. Pero aunque ya estaban presentes ciertos inventos y transportes en la República, Díaz sería el encargado de introducirlos debidamente en la economía del país y en la vida diaria de cientos de mexicanos. El Porfiriato marcó un inicio y un final para la historia mexicana, pues como ya se mencionó, todo campo importante de la economía nacional, como la minería, el transporte, la industria textil y petrolera, las comunicaciones, etc., cambiaron para siempre, pues a partir de esta parte del siglo XIX se potencializaron hasta su punto máximo algunos de los inventos y aportaciones que ya habían sido implementados en Europa desde hace aproximadamente un siglo atrás. Cabe mencionar que durante esta etapa histórica, Díaz otorgó varias concesiones a inversionistas y empresarios extranjeros, a los cuales les dio mucha prioridad. Para explicar el proceso de industrialización mexicana, vamos a dividirlos en varias partes. Primero, hablaremos sobre el ferrocarril. Este medio de transporte no surgió durante el Porfiriato, como muchas personas piensan. De hecho, sus orígenes se remontan a muchos años atrás, siendo en 1837 cuando inician los trabajos para crear una vía férrea doble que conectara la Ciudad de México y Veracruz. Con los años serían más concesiones y no sería hasta el 1 de enero de 1873, durante el gobierno de Lerdo de Tejada, cuando la vía de 420 kilómetros fue finalmente inaugurada.
Con la llegada de Díaz al poder, aparecerían decenas de empresas y vías férreas en nuestro país. Un ejemplo fue el Ferrocarril Central Mexicano, que se originó en 1880. Dicha empresa era estadounidense y era liderada por un ejecutivo llamado Robert R. Simon. Toda la ruta de esta empresa conectó la frontera del estado de Chihuahua con los Estados Unidos y el centro de México, y se estima que se construyeron 1970 kilómetros en total. También en 1880 aparece el Ferrocarril Nacional Mexicano, una empresa que conectó la ciudad de Nuevo Laredo con la capital mexicana. La compañía estaba a cargo del general William Jackson Palmer. Para comparar, en el año 1880 las vías férreas construidas rebasaban los 1073 kilómetros y para 1910 estas ya sumaban los 19.290 kilómetros. Durante toda la presidencia de Díaz se construirían más y más rutas férreas en todo México, y con el paso de los años, todas las ciudades más importantes de la nación estarían conectadas, permitiendo que el transporte de bienes, servicios, personas, materias primas, alimentos, minerales, etc. sea más rápido y sencillo. Ahora es el turno de la industria petrolera. En el caso del petróleo, sus proyectos de extracción ya existían desde tiempos de Maximiliano, pero realmente no se hizo algo tan grande como en esta etapa de la historia, siendo en el año 1889 cuando el presidente Díaz invitó al empresario inglés Whitman Pearson a construir el ferrocarril transísmico en el istmo de Tehuantepec. Pero durante la exploración de los terrenos donde iba a estar esta ruta férrea, descubrieron yacimientos petroleros, por lo que Pearson decidió fundar la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila a principios del siglo XIX. En 1887, una empresa norteamericana, la Water Spears Oil Company, establece algunas refinerías petroleras en la Ciudad de México, Tampico y Monterrey, siendo esto un logro para la compañía, pues antes se exportaba productos refinados a México. Luego, en 1892, Díaz promulga el Código de Minero de la República Mexicana, afirmando que el dueño de un suelo explotará con libertad sus combustibles minerales, con la condición de pagar impuestos federales. En diciembre de 1901, Díaz promulga la primera ley de petróleo, que daba permisos a empresas de explotar tierras mexicanas, algo que permitió la estancia de extranjeros en este campo de la industria hasta la expropiación petrolera en 1938. En cuanto a la minería, esta industria ya estaba presente desde tiempos prehispánicos y coloniales, y tras la independencia mexicana, esta siguió desarrollándose, pero con el porfiriato eso cambió, pues llegaron más empresas extranjeras a hacer sus negocios en el país. Los sectores más beneficiados por esta industria fueron el centro y el norte del país, siendo algunos minerales como el oro, el zinc y la plata los más importantes. Entre las empresas extranjeras más importantes que tuvieron presencia en México estaban la Phelps Dodge, la American Smelting and Refining Company, de Fresnillo Company y la Mazapil Copper Company. Esta última empresa fue creada en 1891 en Concepción del Oro, Zacatecas, por el empresario irlandés Guillermo Purcell, quien radicó principalmente en la ciudad de Saltillo. La industria minera, a pesar de haber generado enormes ganancias para los empresarios extranjeros y el gobierno de Díaz, también causó mucha controversia entre los obreros y trabajadores que laboraban para estas compañías, pues no obtenían buena paga y beneficios por su trabajo. Un caso muy particular sobre esto fue la huelga de Cananea, sucedida el 1 de junio de 1906. Esta huelga fue realizada por los trabajadores mexicanos de la Cananea Consolidated Copper Company, la cual era propiedad de William C. Greene. Los trabajadores exigieron el aumento del salario mínimo a 5 pesos, pues los obreros extranjeros ganaban hasta 7 pesos diarios, mientras que ellos
solo entre 3 y 3.5 pesos. La huelga terminó en una tragedia, pues las autoridades dispersaron a los obreros dejando un saldo de 23 muertos y 22 heridos. Por último, tenemos al campo de la comunicación, que gracias al ferrocarril pudo llevarse a cabo. Durante el Porfiriato hubo un aparato que captó la atención de muchos mexicanos, el telégrafo, el cual ya estaba presente desde años atrás. La primera línea telegráfica del país fue inaugurada el 5 de noviembre de 1851 por el entonces presidente Mariano Arista. Esta línea conectaba la capital nacional con la localidad de Nopalucan, Puebla. Paulatinamente se empezaron a construir más líneas telegráficas por todo México, siendo 608 kilómetros las establecidas en 1854. Y en la presidencia de Díaz, el número aumentó hacia 40,000 kilómetros. Como este servicio tuvo mucho éxito, se fundó la Dirección General de Telégrafos en 1891, con el fin de preservar la industria de este artefacto. Además, en 1878, el teléfono llega a México, teniendo su primera aparición con una llamada entre la Ciudad de México y la localidad de Tlalpan. Al ver que este servicio también parecía prometedor, Díaz ordenó que fuera establecido en los edificios policíacos, estatales y militares de la capital nacional. Estas fueron algunas de las cosas más importantes de la industrialización mexicana durante el Porfiriato. Pero mientras Díaz y sus compañeros empresarios se hacían ricos, la población mexicana no estaba en su mejor momento y no faltaba mucho tiempo para que dieran un alto a todo esto. La presidencia de Porfirio Díaz trajo muchos beneficios para el país, pues facilitó enormemente la manera en cómo comunicarnos, fabricar utensilios, hacer productos de alta tecnología y sobre todo en cómo transportarnos en un menor tiempo. Pero detrás de todo este esfuerzo se suscitaron casos de abuso laboral, social, físico y psicológico dentro del área de trabajo de muchos de los obreros que laboraban para los empresarios, en su mayoría extranjeros. Estos últimos sabían que sus empleados estaban en la miseria, pues entre menos paga obtuvieran los trabajadores, más ricos se convertirían ellos. Estas fueron una de las causas de la Revolución Mexicana de 1910, cuyo primer líder importante fue el empresario coahuilense Francisco I. Madero, un hombre que intentó llegar al poder por la vía electoral para poder cumplir las demandas de cientos de mexicanos que habrían sufrido demasiadas injusticias por muchos años. Pero al ver que Díaz se religió en el puesto, Madero no tuvo otra opción que tomar las armas y derrocarlo, lo cual hace junto con sus simpatizantes y aliados. Madero llega a la presidencia, pero fue asesinado en febrero de 1913 por Victoriano Huerta, reactivando nuevamente la lucha armada. México otra vez estaría viendo un nuevo conflicto en su historia, que pararía fuertemente la economía del país, y esta no empezaría a reactivarse hasta después de que culminara la revolución, específicamente después de 1920. Es importante saber que la industrialización fue y es algo necesario para el progreso de una nación, pero que de caer en las manos equivocadas puede llevar a repercusiones serias que van desde malos salarios hasta guerras civiles y crisis económicas, por lo que hay que tener en cuenta a quién ponemos en el poder, pues puede que ayude a su pueblo o todo lo contrario, pero eso únicamente depende de los ciudadanos de un país. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de julio de 2021. No olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.